Buenas tardes, soy Monse, una de las hermanas Pedroche. Hoy, viernes 17 de abril de 2020, tendríamos que estar en Guadalajara celebrando las 21 jornadas de filosofía de la Sociedad de Filosofía de Castilla-La Mancha. Lamentablemente, esta terrible pandemia que estamos viviendo nos lo ha impedido. Sin embargo, como queremos que esta pandemia no paralice del todo la vida, hemos decidido Esther y yo grabar nuestras comunicaciones y subirlas a las redes. Empiezo con la mía, que titulo Feminismo, proyecto ilustrado, transformador y humanizador. Primero quiero decir que tuve dudas entre dos títulos, este que acabo de decir y que finalmente es el que puse, y el primero que tenía pensado, que era Feminismo, proyecto ilustrado y revolucionario. ¿Por qué mis dudas? Porque en Sociología de cuarto de carrera me explicaron que toda revolución implica violencia, y yo tengo clarísimo que el feminismo es un proyecto revolucionario, pero en absoluto violento, y de ahí mi duda a la hora de poner ese título. En cualquier caso, lo que quiero transmitir es que el feminismo pretende cambiar la realidad social y a las personas. Y me da igual llamarle revolución, transformación, porque lo que implica es un cambio sin violencia. El primer apartado de mi ponencia lo titulo Introducción, estado de la cuestión. Quiero defender en esta comunicación que el feminismo, aparte de ser una teoría filosófica muy viva, también es un movimiento social y político que pretende transformar la realidad y que goza de muy buena salud. Es más, es uno de los pocos movimientos políticos y por tanto colectivos que sigue vivo y con pulso. Por esta razón está recibiendo múltiples ataques, tanto externos como internos, para desarticularlo y eliminar el poder transformador que alberga en su seno. El feminismo es un proyecto transformador, revolucionario, en tanto que pretende una transformación total del sistema social, político y simbólico, y por ende una transformación de las estructuras sociales y de las personas. Transformación que vendrá por el cambio en las estructuras y en las personas, siendo imposible determinar qué polo es prioritario, porque es necesario el cambio en los dos. Así pues, me propongo demostrar que el feminismo es un movimiento colectivo, político, revolucionario, transformador, y por ello hay un enorme interés en introducirlo en el sistema para que no logre sus objetivos. Y es que, como denunciamos las feministas, feminismo no molesto, patriarcado manifiesto. La estrategia del sistema para lograr desarticular o al menos llevar a los márgenes de lo anecdótico e irrelevante al feminismo es variada. El ataque externo ha sido claramente denunciado por las feministas en los más de 3 siglos de teoría feminista y consiste en el intento de naturalización de la desigualdad. Se ha argumentado que la desigualdad estructural que sufrimos las mujeres es debida a una desigualdad natural. El destino biológico parecía ineludible para las mujeres. Como nuestra naturaleza era diferente, nuestra condición social y política en el seno de las sociedades también debía ser diferente. Sin embargo, el devenir histórico ha mostrado suficientemente que esta postura parte de una falacia, ya que la desigualdad biológica, que es amoral y apolítica, no puede ni debe justificar la desigualdad social y política. De hecho, las sociedades humanas, como estructuras morales y políticas que son, se basan en incluir en la condición de humanos a seres que son diferentes pero iguales en derechos. En esta condición de igual dignidad de todos los seres humanos se fundamentan los derechos humanos. Una vez que el feminismo ha podido desmontar esta falacia y que poco a poco han ido aceptándose como sus vindicaciones como legítimas, surge otra nueva forma de negar el feminismo. Afirmar que el feminismo en la actualidad no tiene sentido porque vivimos en sociedades formalmente igualitarias. Hoy, no sé si con buena o mala fe, hay quienes afirman que la lucha feminista ha dejado de tener sentido porque al menos en las sociedades democráticas occidentales ya hemos conseguido la igualdad. Se defiende así que el feminismo está caduco, es una cosa pasada de moda y que no tiene sentido porque vivimos en la era de la igualdad. Obvian, sin embargo, algo importantísimo, que la igualdad formal no es igualdad real. Por ello, la filósofa Alicia Puleo, para demostrar que el patriarcado sigue vivo a pesar de sus diferentes ropajes, diferencia entre patriarcado de coacción y patriarcado de consentimiento. El patriarcado de coacción es fácilmente identificable, porque niega la igualdad a las mujeres hasta en las leyes. Sin embargo, el patriarcado de consentimiento es más difícil de identificar porque concede a las mujeres la igualdad formal, somos iguales ante la ley, pero sigue manteniendo un entramado simbólico y cultural que hace imposible que se dé la igualdad de facto, es decir, la igualdad real.
Es más, a veces el patriarcado de consentimiento cuenta con la complicidad de las propias mujeres que argumentan bajo el prisma del mito de la libre elección, que tan magistralmente explica Ana de Miguel en su fabuloso libro El neoliberalismo sexual, el mito de la libre elección. Argumentan querer seguir reproduciendo por propio deseo las conductas sexistas más estereotipadas, ignorando que detrás de esa supuesta libre elección hay una historia educacional y simbólica que justifica y explica esos deseos supuestamente personales e íntimos. Sin embargo, en los últimos años, parece que la creencia según la cual el feminismo es algo trasnochado ha dejado de ser aceptada tanto en los ámbitos académicos como en el sentir mayoritario de la población. Hoy, la mayoría de las personas parecen haber asumido que vivimos en un mundo machista. De hecho, las últimas movilizaciones de los 8 de marzo han sido multitudinarias y sirven como muestra para afianzar esta idea, lo que no significa que no haya, a su vez, una reacción virulenta que niega la existencia de la violencia machista y de la desigualdad. Así las cosas, dado que la idea de querer presentar el feminismo como algo caduco y propio de otra época no ha fructificado, el sistema recurre a la tercera estrategia para desarticularlo: introducir elementos antifeministas dentro del propio movimiento feminista. Se trata de una artimaña poderosa y difícil de combatir, porque al introducir estos elementos antifeministas dentro del feminismo se genera confusión y descrédito, para así dinamitar una lucha política que estaba contestando fuertemente al sistema en la calle y en la academia. Ciertamente, esta estrategia no es nueva. De hecho, se ha utilizado en otras ocasiones contra otros movimientos contestatarios que han sido aparentemente asumidos por el sistema, pero que finalmente simplemente han sido asumidos formalmente y destruidos en la práctica. Pero esta estrategia sí es nueva en el caso del feminismo. Los ataques internos en forma de caballos de Troya que está sufriendo en la actualidad el feminismo han traído consigo que tengamos más dificultad para detectar aquello contra lo que luchamos y que desde posturas supuestamente feministas se están manteniendo tesis que han reforzado el patriarcado, aquello que queremos y debemos desmontar. Y lo peor de todo es que todo esto se está haciendo en nombre del feminismo. Estos caballos de Troya tienen dos objetivos fundamentales. Primero, hacer del feminismo un asunto individual para despolitizarlo e invalidar su poder transformador. Y segundo, multiplicar las luchas dentro del feminismo para debilitarlo y diluirlo. Estos caballos de Troya que se han colado en el movimiento feminista han renegado de su origen ilustrado y de la igualdad como valor moral guía, dejando así el camino libre al matrimonio idílico entre patriarcado y neoliberalismo. Para ello, no han tenido pudor en tergiversar el conocido lema «lo personal es político» de la tercera ola feminista de los años 60 y 70 denominada feminismo radical. Ya han tratado de convertir la política en algo personal, olvidando que lo personal es político, pero lo político no es personal sino colectivo. El feminismo radical quiso denunciar la opresión de las mujeres desde su raíz, de ahí lo de radical, afirmando que la desigualdad es estructural, es decir, que lo que cada mujer vive en su vida personal y privada responde a estructuras sociales que nada tienen que ver con ellas como individualidades, y sí con la educación y la sociedad patriarcales. Por tanto, querer entender este lema como que lo individual, lo diferenciador, lo subjetivo es político, es una burda tergiversación de las tesis radicales y pretende sustituir la lucha colectiva y política por una mera lucha individual de autorrealización personal, algo que no es el objetivo del feminismo ni teórico ni práctico. Tenemos que tener muy presente que las sociedades actuales, hedonistas y opulentas, líquidas como las denomina Bauman, en las que se entroniza la felicidad y se huye de la responsabilidad, las teorías políticas y filosóficas están contaminadas de estos tintes neoliberales. Y el feminismo, como teoría política y filosófica que es, también padece esta invasión neoliberal, cosa que pretendo demostrar que no es ni baladí ni casual. El sistema neoliberal ha colonizado hasta la terminología y por ello ciertos movimientos que no son feministas utilizan términos propios del feminismo, pero que no son feministas, y por ello ciertos movimientos que no son feministas utilizan términos propios del feminismo para fines que no son feministas.
Usan conceptos como empoderamiento, identidad de género, trabajo sexual, convirtiendo así el feminismo en algo basado en deseos, subjetividades o liberaciones individuales, pero no en una lucha colectiva que denuncia estructuras sociales y políticas. No obstante, para poder entender el peligro que en la actualidad corre el feminismo y que pueda acabar con él, debemos empezar por el principio. Así voy a hacer un breve recorrido histórico y filosófico del feminismo, porque en épocas de crisis y confusión, la vuelta a las clásicas nos dará algo de luz. Segundo punto, feminismo e ilustración, las tres olas feministas. ¿Estamos en la cuarta ola? La historia de la filosofía es androcéntrica, como lo es el mundo que pretende explicar y del que también es producto. ¿Significa esto que deba el feminismo prescindir de la filosofía y hasta de la historia? Por supuesto que no. El adanismo, muy habitual en ciertas teorías políticas actuales, es poco inteligente porque creerse el primero implica renunciar a todo un pasado, perdiendo la oportunidad de aprender de él, incluso aunque solo sea para evitar los errores cometidos. Además, niega la posibilidad de avanzar porque implica estar siempre pensando, lo cual es absolutamente contraproducente. Dicho esto, pretendo situar el feminismo dentro de la historia de la filosofía, para desde él denunciar la marginación de las mujeres, marginación que nos ha privado de la mitad del genio de la humanidad. A su vez, quiero proyectar el discurso feminista hacia el futuro, para seguir dando luz y acercarnos al objetivo feminista, que no es otro que construir un mundo más justo, más humano, más solidario, en definitiva, un mundo mejor. El feminismo es hijo de la Ilustración, y es lógico que nazca con la Ilustración porque es el momento en el que se proclama la igualdad de todos los hombres y se piensa la sociedad y el poder como el resultado de un pacto político entre iguales. No obstante, que sea hijo de la Ilustración no implica que los filósofos varones lo quisieran. Como bien señala la maestra Amelia Valcárcel, el feminismo es el hijo no querido de la Ilustración. De hecho, la igualdad entre los hombres se teorizó como la igualdad entre todos los hombres varones. Injusticia que, como sabemos, denuncian en su momento Olympia de Gauche y Mary Wollstonecraft. Pero, ¿qué llevó a los varones a negar la condición de ciudadanía a las mujeres? A mi juicio, fue el creer que mujeres y varones eran seres que pertenecían a jerarquías distintas desde el punto de vista ontológico. Por supuesto, consideraban que los varones eran ontológicamente superiores. Esta falacia sirvió para fundamentar y justificar la opresión de la mitad de la humanidad e hizo surgir la indignación de algunas mujeres que consideraron injusto esta consideración de seres inferiores y trato desigual, dando así lugar al nacimiento del feminismo como teoría filosófica, política y ética que reivindica la igualdad de trato para las mujeres, el acceso a la condición de ciudadanas y la consideración como seres humanos desde el punto de vista ontológico. En esta larga historia teórica y práctica del feminismo ha habido diferentes olas que han perseguido siempre el mismo objetivo: considerar a las mujeres seres humanos ontológicamente iguales a los varones, y por tanto exigir el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas de pleno derecho, igual que los varones. Si bien es verdad que en las distintas olas se han teorizado como urgentes unos derechos u otros, dependiendo de las circunstancias concretas de cada momento de la historia. Aunque la genealogía feminista de tradición anglosajona habla de tres olas feministas y sitúa la primera en las sufragistas, a mí me parece importante reivindicar la genealogía feminista que realiza la maestra Celia Amorós y que sitúa la primera ola feminista en la Ilustración, porque es ahí donde podemos situar los inicios de un movimiento que vindica la igualdad y la condición de ciudadanía para las mujeres por su condición de ser seres humanos. Olympia de Gauche, con su Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, y Mary Wollstonecraft, con su Vindicación de los Derechos de la Mujer, inician la primera ola feminista que se centró en conseguir el acceso a la educación de las mujeres. Y como el feminismo es una teoría racional y, por tanto, no de mujeres o de varones, sino de seres humanos, también hubo varones que defendieron esta idea ilustrada de la igualdad, como Poulain de Labarre, que aunque es un filósofo cartesiano, se adelanta a la Ilustración al defender que el acceso a la educación para las mujeres eliminaría las diferencias entre varones y mujeres, diferencias que algunos definían como naturales, pero que no lo eran. La segunda ola, donde ya situamos al sufragismo, se centró en la vindicación de los derechos civiles y políticos, el sufragio como metáfora de todos ellos. Es verdad que hubo diferencias en estrategias y en logros según hablemos de los Estados Unidos, de Inglaterra o de Rusia,
Pero tanto en la declaración de Seneca Falls como en la épica de las sufragistas inglesas o en las contradicciones que tuvieron que sortear las feministas marxistas, siempre se vislumbró el derecho a voto como una estrategia de largo alcance. Ni la igualdad se conseguía con el voto, ni era el voto el último objetivo del feminismo, pero era evidente que solo desde el acceso al poder político sería posible cambiar las estructuras sociales que fundamentaban la desigualdad padecida por las mujeres. Aquí también conviene recordar las aportaciones de John Stuart Mill al avance del movimiento feminista, para remarcar nuevamente que el feminismo es una teoría política racional y ética, que puede y debe ser defendida por cualquier persona que esté convencida de que los varones y las mujeres debemos tener iguales derechos. Al ser una teoría racional y al ser los seres humanos racionales, nada impide que esta teoría pueda ser defendida por varones y por mujeres, como de hecho ha pasado a lo largo de la historia. La tercera ola se articula en torno a la liberación sexual y se materializa en el derecho al aborto, situándonos ya en el siglo XX. Autoras como Simone de Beauvoir, Betty Friedan o Kate Miller son las teóricas que dan fundamento a todo movimiento contestatario que llenó las calles de Estados Unidos y de Europa de mujeres que luchaban por su liberación. A mi juicio, todas estas olas persiguen el objetivo de conseguir que las mujeres seamos consideradas seres humanos, es decir, seres ontológicamente iguales a los varones. Hay quienes afirman que el objetivo del feminismo es conseguir que las mujeres seamos consideradas ciudadanas, pero yo me atrevo a afirmar que el objetivo del feminismo es que las mujeres seamos consideradas seres humanos, porque precisamente se nos negó la condición de ciudadanía porque nos consideraban seres ontológicamente inferiores a los varones, es decir, menos de seres humanos. En nuestros días se debate sobre si estamos o no en la cuarta ola, postura que defiende la filósofa Alicia Millares y que yo comparto. Esta cuarta ola se articularía en torno a los derechos sexuales y reproductivos, y en ella se defiende nuevamente la igualdad ontológica entre varones y mujeres. Precisamente porque las mujeres somos seres humanos, tenemos dignidad, no precio, y debemos ser consideradas siempre como fines en sí mismos y nunca como medios, como ya nos explicó Kant. Razón por la cual, en esta cuarta ola, estamos absolutamente en contra de cualquier mercantilización de nuestros cuerpos, sea bajo la forma de prostitución o de vientres de alquiler. En definitiva, el objetivo del feminismo sigue siendo el mismo, nos situemos en la ola feminista que nos situemos. Y además, las olas vienen a sumarse unas a otras, no a eliminarse o contradecirse, porque la agenda feminista ha ido sumando puntos, pero nunca eliminando. Máxime teniendo en cuenta que hay países que aún están en la agenda de la primera ola. Y es que la diferencia de trato y de acceso al poder se sigue fundamentando en la no consideración de las mujeres como seres humanos, por muy llamativo que esto pueda parecernos en pleno siglo XXI. Me atrevo a afirmar que el hecho de que no considerar a las mujeres como seres humanos es la razón última que subyace a las pretensiones actuales de querer mercantilizar los cuerpos de las mujeres y su sexualidad, y que paradójicamente quieren hacerlo en nombre de la liberación de las mujeres. Aprovecho para señalar de forma clara y rotunda que el feminismo siempre ha luchado y sigue luchando por la abolición de la prostitución, ya que esta es una institución fundacional del patriarcado y una escuela de desigualdad incompatible con la democracia y con la consideración de las mujeres como seres humanos que nunca pueden ser considerados como objetos o mercancías. Punto 3. El neoliberalismo, el individualismo y los deseos presentados como derechos. Empezaré diciendo que estoy convencida de que hoy el feminismo, como movimiento político internacionalista que es, tiene 4 objetivos irrenunciables que convergen en torno a la palabra abolición. Abolición del género, abolición de la prostitución, abolición de la pornografía y abolición de los vientres de alquiler. Es más, me atrevería a afirmar que el objetivo principal es la abolición del género, porque a mi juicio el género es la causa y la prostitución, la pornografía, los vientres de alquiler son los efectos. Aunque hay posturas interesadas en defender que dentro del movimiento feminista hay un debate sobre estos 4 objetivos, la historia de la teoría feminista nos muestra que esto es falso. El feminismo, desde sus inicios, ha sido contrario a poder usar a las mujeres como mercancías, porque las mujeres somos seres humanos y ahí radica la dignidad inviolable e intransferible que fundamenta los derechos humanos. Querer presentar como liberador o empoderante la prostitución o la pornografía es negar que son prácticas que cosifican a las mujeres, convirtiéndolas en mercancía, olvidando que los seres humanos no somos cosas que puedan comprarse o venderse, o al menos no debería ser posible hacerlo. Por su parte, hablar de los vientres de alquiler desde un punto de vista altruista
Es negar la necesidad extrema que lleva a las mujeres a formar parte de estas prácticas, y de todos es sabido que cuando hay necesidad no hay libertad. Asimismo, definir el género como algo elegible, como una identidad personal, es negar el sentido último con el que nació esta categoría analítica, nombrar la herramienta con la cual se oprime a las mujeres en base a su sexo, negar la mutilación genital femenina, el aborto selectivo, los fetos selectivo de fetos, en función de su sexo, o los feminicidios, es negar el mundo en el que vivimos, un mundo machista y sexista. Por todo lo dicho, sigue siendo absolutamente necesario el proyecto feminista, y lo sigue siendo porque la igualdad entre varones y mujeres continúa siendo una tarea pendiente. Lo es evidente en buena parte del mundo, donde el hecho de nacer mujer determina tu vida y te hace más vulnerable a la violencia. Pero también lo es en el mundo occidental, supuestamente democrático y desarrollado, porque la brecha salarial, las dobles jornadas, la violencia en manada, las violaciones en manada, los feminicidios siguen siendo el día a día de las mujeres. Además, el objetivo del feminismo nunca fue garantizar solamente que las mujeres del primer mundo no sufrieran estas miserias. El feminismo siempre ha luchado y sigue luchando por la emancipación de todas las mujeres, todas. Entre otras cosas, porque el feminismo es un universalismo ético y porque la no consideración ontológica de todas las mujeres como seres humanos implica la no consideración de las de una parte. El internacionalismo es consustancial a la lucha feminista, y así lo han entendido y lo siguen entendiendo las feministas. La globalización económica también ha influido en la vida de las mujeres, sobre todo en las de las mujeres empobrecidas, que se han convertido en mercancía para el disfrute de los más variopintos deseos de los varones, siempre que cuenten con recursos económicos suficientes. Los deseos siempre insatisfechos de los varones actuales se pretenden presentar ahora como derechos y así introducirlos en la lucha política. Es evidente que ninguna teoría política aceptaría basarse en deseos puramente individuales y subjetivos, basados en sentimientos y emociones. Por esta razón, se pretende transformar la realidad llamando a las cosas por otros nombres, para que no se desvele lo que ocultan de verdad. Se habla ahora del deseo sexual como un derecho y se defiende con una manipulación que no conoce límites que las mujeres en situación de prostitución lo hacen por voluntad propia. Muestran las cifras que esto es mentira y por eso no es legítimo separar la prostitución de la trata y el tráfico de mujeres, porque lo uno lleva a lo otro. No obstante, aunque fuera cierto, que no lo es, que la prostitución fuera ejercida libremente, no justificaría esta supuesta libre elección su existencia. A nadie se le hubiera ocurrido argumentar que no era legítima la abolición de la esclavitud porque algunos esclavos negros quisieran seguir quedándose con sus amos en las plantaciones a cambio de cobijo y comida. ¿Por qué permitirlo entonces cuando hablamos de sexo y mujeres? Se ha llegado incluso a argumentar que las personas con discapacidad tienen derecho a relaciones sexuales. Se habla así de la asistencia sexual, justificando así la existencia de la prostitución. En este caso se defiende más bien un derecho solo para personas con discapacidad y recursos, cosa que no sería un derecho, sino más bien un privilegio porque no es universal. Además, obvian intencionadamente que el sexo, como actividad libre y humanizadora, tiene que nacer necesariamente del deseo, nunca de la necesidad ni de la obligación, ni siquiera solo del consentimiento. El sexo nace del deseo mutuo. Por ello, un billete nunca legitima una relación sexual, porque sigue sirviendo como excusa para acceder a los cuerpos de las mujeres sin tener en cuenta su deseo. Es por ello una escuela de desigualdad incompatible con cualquier sistema que quiera ser realmente democrático. Con la práctica de los vientres de alquiler sucede lo mismo. El deseo de ser padres o madres no es un derecho. Se puede vivir dignamente sin ser padre o madre, pero no se puede vivir dignamente en un mundo que te desposee de lo básico por haber nacido mujer. Recordemos que la pobreza sigue teniendo rostro de mujer. Así pues, si una situación de precariedad económica te puede llevar a tener que alquilar tu cuerpo y vender al hijo o hija que paras, ¿dónde está la libertad en este caso? Siempre les preocupó a los varones saber si su descendencia era realmente suya. De hecho, el patriarcado nació para controlar la sexualidad y la capacidad reproductiva de las mujeres. Pues ahora, por obra y gracia de Birle y Birloque, el patriarcado quiere borrar a las mujeres del acto de la reproducción y viene a vender como avance y progreso que no sea el parto lo que origine el acto de filiación entre el menor
o la menor y la madre. Esta involución es absoluta. Que vivamos en una sociedad que ha confundido los medios con los fines y el valor con el precio no significa que no debamos luchar contra esta aberración. Frente a esto, el feminismo sigue denunciando que hay límites éticos a los deseos desorbitados, porque el feminismo lucha por un mundo que garantice derechos, no deseos, ni tampoco identidades. Respecto a la neoliberal idea de la identidad de género, que reduce el hecho de ser mujer a un sentimiento o a un yo volitivo, parece evidente que se hace necesario recalcar que el género es una categoría de análisis y de estudio de la realidad social, pero no una categoría identitaria. Las mujeres no somos un género, sino que somos oprimidas por el género. En definitiva, la lucha feminista sigue viva y la filosofía deberá adoptar una postura feminista si pretende ayudar a los seres humanos a orientarse en el mundo, que es el objetivo con el que nació la filosofía. Eso sí, esta guía para que los seres humanos nos situemos en el mundo debe ser siempre una guía que use como instrumento la razón, no dejándose llevar por sentimentalismos, misticismos o intereses partidarios, sino por los intereses universalizables y humanizadores que deberían guiar cualquier conocimiento, como defienden los pensadores de la Escuela de Frankfurt. Por esta razón, el feminismo es un proyecto ilustrado, transformador y humanizador. Muchas gracias.